Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos con todos ustedes breves reflexiones, pensamientos basados en la verdad de Dios que tienen como objeto edificar nuestras vidas en Cristo Jesús. A lo largo de los últimos programas hemos estado hablando de la personalidad del Espíritu Santo, de su actividad en nosotros y en una manera en la que le estamos contemplando en la totalidad de la Escritura. Como hemos dicho, en el propio avance progresivo que la propia Escritura inspirada nos muestra, en su propia, como digo, valga la redundancia, revelación progresiva de sus verdades, vemos que el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, o sea, las tres personas de la trina deidad de Dios, están presentes en el Antiguo Testamento y con claridad evidentes y visibles. Pero la Trinidad en sí misma es una revelación puramente neotestamentaria. Y por lo tanto es en el Nuevo Testamento, es una vez que Jesucristo muere en la cruz, resucita, asciende, donde realmente ya se hace parte de lo que es la propia experiencia en la Iglesia. Claro que en la propia vida ministerial de Jesucristo vemos la Trinidad en su bautismo. Vemos muchos momentos donde el propio Padre está presente y donde el propio Espíritu Santo fortalece la vida del Hijo de Dios en su andadura y en su ministerio terrenal. Y en la misma manera, en el Antiguo Testamento también podemos ver al Espíritu Santo capacitando, obrando, ungiendo, levantando, empoderando la vida de muchos santos a quien Dios escogía para funciones específicas dentro del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios y, por supuesto, para ser un significado útil y espiritual a nosotros en estos tiempos. En la misma manera el Hijo aparece muchas veces, lo podemos ver en las diferentes teofanías o cristofanías, manifestaciones, apariciones evidentes del Hijo de Dios, a veces bajo el nombre del ángel de Jehová. Esa manifestación visible de Dios. Sabemos que al Padre, que a Jehová, en cuanto a lo que Él representa, nadie le ha visto y nadie le puede ver. Pero sin embargo, en estas manifestaciones
se hizo visible, y como bien enseña el profeta Miqueas en la segunda parte del versículo 2 del capítulo 5, dice: y sus salidas, sus apariciones son desde la eternidad. ¿Quién? Aquel que nacería en Belén y aquel que sería llamado a ser el pastor de Israel. Entonces, cuando podemos contemplar esto, nosotros podemos ver que la Biblia es perfecta, completa y clara desde sus principios, y que realmente siempre tiene esa plenitud, leamos lo que leamos. Pero por otro lado, también podemos ver que esa plenitud, o en esa voluntad que le ha placido a Dios en la Escritura, nos ha dejado una revelación progresiva que avanza y se clarifica, y lo que a veces lo encontramos en un aspecto negativo, o sea, sin toda la claridad que tiene, posteriormente en una manera más positiva en el Nuevo Testamento, cual negativo de fotografías que por el propio paso de la elaboración y de la actuación del fotógrafo, pues de unos negativos aparecen unas fotografías nítidas, ¿no? Pues si nos permite esta analogía explicar esto, pues damos también gracias a Dios. Ahora estamos en el Antiguo Testamento y, como digo, estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, en las últimas palabras de David. Y ahí también estamos gozándonos mucho por la propia presencia del Espíritu Santo, en cuanto a su personalidad, en cuanto a su deidad, en cuanto a su divinidad, en cuanto a lo que Él es y claramente manifiesta en la vida de este santo, un santo prominente, de un hombre importante en la historia de Israel, David, posiblemente ese rey que aún con una vida de dificultades, una vida con grandes errores, sobresale sobre el resto de los reyes, ya que él mismo, en cierta manera, es con quien se lleva a cabo ese maravilloso pacto de que de sus entrañas, de él saldrá realmente aquel que se sentará eternamente en el trono de David, que este será Jesucristo, quien hoy evidentemente está cumpliendo este pacto en una manera parcial, y que sabemos que en una manera absolutamente total y literal lo cumplirá en el milenio. Por lo tanto, en esto vemos también la grandeza de este rey en su propia relación con Dios en cuanto al carácter de pacto, en este pacto que llamamos el pacto davídico. Estamos en las últimas palabras de David y, como digo, hemos estado 2 programas en estos 3 primeros versículos. Podríamos ir hasta el 5, pero como digo, lo que nos ocupa es antes. Entonces dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, exaltado, dice la versión de las Américas, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Qué bonito la propia calificación que se está dando a sí mismo. Observemos que él no está diciendo las palabras postreras de David, el rey de Israel o el monarca de Israel. Lo primero es el hijo de Isaí, lo cual es muy importante reflexionar sobre esto. Y después dice el dulce cantor de Israel. Para decir en el verso 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre las naciones. Bueno, aquí podemos ver que en el propio paralelismo que estamos leyendo vemos la Trinidad claramente evidenciada en la figura del Espíritu, versículo 2, en la figura de la roca de Israel, que es una figura de Dios, el Dios de Israel, como bien nos enseña el 3.1, y después esa profecía relativa al justo que gobierne entre los hombres, ese justo que gobernará en el temor de Dios y que será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes y como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, claramente enfatizando y refiriéndose a Jesucristo. Y él muestra en el verso 5 lo que hemos citado antes.
él se ve a sí mismo no como una vida, no nos presenta un reconocimiento de una vida perfecta. En estas últimas declaraciones donde él reconoce que su casa no tuvo esta perfección, sin embargo, esta perfección es manifestada a través de ese pacto perpetuo que Dios hizo con David. Y sabemos que esto es el pacto davídico que viene en el capítulo 7 también de este segundo libro de Samuel. Entonces, lo primero que estamos observando y lo primero que nos llama la atención es que el propio David comienza citando estas palabras, ¿no? No el rey de Israel, no el monarca de Israel, sino el hijo de Isaí. O sea, él viene y se remonta a sus propias raíces, a sus propios orígenes. Claro, aquí podemos ver que él está al final de sus días. Es curioso que el Salmo 22 es un salmo escrito por David en la juventud, en su juventud. Y es un salmo que tiene que ver con un David lleno de fuerza, lleno de vigor, lleno de experiencias, lleno de expectativas en la vida, ¿verdad? Pero sin embargo, el capítulo 23 nos muestra a un David al fin de su camino, ante, como digo, la cercanía del paso de este mundo a la eternidad. Y él ahí está remontándose, como digo, a sus propios orígenes, a sus propias raíces. Y estas raíces, como digo, las identifica como aquel que es el hijo de Isaí y que a su vez es el varón que ha sido ungido y exaltado. Bueno, en este contraste podemos ver la presencia del Espíritu Santo en la vida de David. Cuando él está refiriéndose a este ungido del Dios de Jacob y a este varón que fue exaltado, observemos que esta palabra exaltado es una palabra hebrea que aparece 2 veces más en el Antiguo Testamento y se refiere únicamente a Dios. Lo podemos contemplar cuando vemos esta palabra, como digo, únicamente 2 veces y se refiere al Dios Altísimo, al Dios de Israel entendido en su grandeza y en su autoridad. Entonces, por ejemplo, Oseas aparece exactamente en el libro del profeta Oseas, en los versos 16 del capítulo 7 y en el verso 7 del capítulo 11, por ejemplo, este último: pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno le exalta. Y aquí tenemos esta combinación de palabras, el Altísimo refiriéndose a Dios. Por lo tanto, cuando estamos contemplando esta verdad, ya claramente podemos ver la acción de Dios sobre la vida de su siervo y, por supuesto, la exaltación a la cual está refiriéndose Dios. Observa que en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, Dios nos da una explicación que todavía hace un paralelismo claro en cuanto a esta declaración de David, este hijo de Isaí, este hombre que reconoce, como bien nos enseña en el Salmo 37:25, que joven fui y he envejecido y no he conocido un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Esta fue la experiencia de David. Como veremos en algún texto más, es la experiencia de todos los santos. Un santo que no contempla su punto de partida es un santo, que pierde de vista el principio por el cual comenzó todo, y siempre es Dios, su comisión, su llamado. Cuando nosotros
podemos contemplar esto, también sacamos una lección importante para la vida. Todos, indefectiblemente, estamos andando hacia el final de nuestra carrera. Si Jesucristo no viene por su iglesia antes, todos experimentaremos el fin de la vida y experimentaremos la tumba. Pero para nosotros, cuando lleguen esos momentos, seguiremos recordando nuestro punto de partida, porque el propósito por el cual Dios nos apartó, nos santificó, nos comisionó, nos ungió, nos llenó de su Espíritu Santo, es para mantener en nosotros la esperanza viva de la gloria venidera, de la gloria final. Por eso el Espíritu Santo es tan importante en nuestros corazones, por eso el Espíritu Santo lo podemos contemplar y lo podemos ver perfectamente en la vida de David al fin de sus días para recordarle el propósito por el cual él caminó en esta vida. Entonces, cuando nosotros podemos contemplar el principio activo de la santidad de Dios por y a través del Espíritu Santo en nosotros, primeramente vemos, como dice el apóstol Pablo, que este Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es una verdad que nos acompaña durante toda nuestra vida. Esto no es un hecho puntual, es un hecho puntual en el sentido de la salvación, en el sentido de la experiencia por la cual nosotros nacemos de nuevo, como en su día David tuvo que experimentar una justificación por la fe en Jesucristo, aún en pleno Antiguo Testamento, aún bajo el régimen del Viejo Pacto. Pero él no ha sido salvo sobre otra base que la justicia de Dios por fe, que la gracia de Dios por fe a través de Jesucristo. Entonces este hecho puntual nos da un inicio, pero esta verdad, esta experiencia, esta comunicación del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, esto se desarrolla toda nuestra vida hasta nuestra muerte. Moriremos sabiendo que somos hijos de Dios. Y sabemos que somos hijos de Dios por la comunicación del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Y la razón que el propio Pablo esgrime y la razón que el propio Pablo presenta es que este testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios es porque además de hijos y en condición de hijos y por ser hijos somos herederos. Entonces la herencia ya tiene un alcance mayor. Esto es lo que realmente David está atisbando. David está viendo hacia lo que hay detrás de la cortina de su final. O sea, lo que es el paso de esta vida a la existencia eterna. Y él perfectamente se da cuenta de que la razón por la cual él fue levantado, él fue ungido, la razón por la cual él fue traído desde la nada al trono como monarca de Israel, es sencillamente para honrar y glorificar a Dios, tanto en vida como en muerte. Y esto es lo que cada creyente, cada cristiano, debe de pensar siempre. Esta reflexión cada día, esta oración cada día. Gracias, nueva es tu misericordia, Señor. Gracias porque un día me rescataste. Gracias porque un día me salvaste. Gracias porque hoy sigo teniendo esta comunicación de que soy un hijo tuyo, porque tu Espíritu Santo me lo enseña. Y como hijo soy heredero. Y como heredero tengo una experiencia, tengo un copadecimiento en lo que el propio hijo vivió aquí en la tierra. Esto es muy importante, ¿sí? O sea, el padecer juntamente con Cristo nos enseña que también juntamente con Él seremos glorificados. O sea, Cristo anduvo en esta tierra y tuvo padecimientos previos a su muerte en la cruz. Hay veces que las personas únicamente ven hacia esa cruz y siempre veremos hacia esa cruz en el sentido de lo que esa cruz es, el fundamento, la causa de todo, la razón de todo, lo que da significado a todo. En nada nos gloriaremos que no sea en la cruz de Jesucristo. Por ella yo he podido morir a este mundo
y nacer a una vida santa. Pero a la vez también podemos ver la propia vida del Hijo. Y en la propia vida del Hijo vemos padecimientos previos a la cruz. Y esos padecimientos fueron el propio desprecio de este mundo, de Satanás, de todo lo que hoy nos hostiga, de todo lo que hoy nos oprime, de todo lo que hoy nos desprecia, de todo lo que hoy nos persigue, de todo lo que hoy se vuelve contra nosotros. Es ese viento potente que sopló contra el rostro de nuestro Salvador y que sopla contra el rostro de sus hijos, de sus hermanos, de sus coherederos. Entonces, en este sentido nosotros participamos también de estos padecimientos. Y estos padecimientos dan sentido a nuestra vida y potencian la actividad interior que hay en nosotros, que nos recuerda que somos hijos, y si somos hijos, somos herederos y coherederos. Entonces, como dice el apóstol en el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, como digo, este Espíritu Santo que estuvo en este momento en la vida de David es el que hoy está presente en nuestros corazones. Si usted es joven, está al principio de su vida en Jesucristo. Si usted es mayor, está viendo ya, atisbando el final. De cualquier forma, hay un principio igual en la vida de todos. David pudo echar un ojo retrospectivamente hacia atrás y vio lo mismo que vio al final. La fidelidad de Dios. El Dios que le había levantado en su juventud era el Dios que le acompañaba en su vejez. Era el Dios que le acompañaba en sus postreras palabras. Era el Dios que en la presencia del Espíritu Santo le recordaba su unción, su exaltación, cómo fue levantado y traído, evidentemente, a una honra por parte de Dios que siempre debe de ser vista desde una perspectiva de gracia. Y en esto viviremos, siempre agradecidos a Dios. Que Dios les bendiga, y hasta aquí ha llegado el tiempo de este programa. Y les espero en el próximo programa de Gracia Sublime para poder gozarnos, cómo no, en la persona del Espíritu Santo vista a través de estas breves reflexiones y, por supuesto, entendida en el contexto total de la Escritura, viéndole como le estamos viendo ahora, con su actividad en el Antiguo Testamento, y como le veremos, Dios mediante, por supuesto, en el Nuevo Testamento, y aún en una manera preciosa en el libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga y hasta la semana que viene. Muchas gracias.